en silencio para que puedan atender, ¿no? Vamos de manera rápida y que vayan siguiendo el paso. Datos de la primera pregunta. ¿Cuál mide? 45. Bueno, ya los datos los tienen ustedes, no para qué voy a perder el tiempo con los datos. Primer ítem. Bueno, el primer ítem de la pregunta dice: cálculo de las dimensiones de la zapata comprobando esfuerzo de contacto con el esfuerzo admisible del suelo. Por lo tanto, lo primero que teníamos que hacer es el peso de la cimentación, 10% de la carga muerta más la carga viva. Esto es igual a 0.10 por 92. Haga silencio. 92.7 por 27.10. Atención que después anda perdido y no puede verificar sus datos. 0. Ya esto me da 11.98 toneladas. Luego tenemos la carga de servicio, que va a ser igual a la carga muerta más la carga viva más el peso de la cimentación, y esto vamos a tener 92.7 más 27.10 más 11.98, y eso nos da en toneladas. Todo está en toneladas. Estoy ahorrando las unidades aquí por el espacio, pero ustedes en su hoja tienen bastante espacio para colocar unidades y no se confundan. Esto me da 131.78 toneladas. Listo. Entonces, área. El área va a ser igual al peso de servicio sobre el esfuerzo admisible del suelo. Tenemos 131.78 toneladas sobre 45 toneladas sobre metros cuadrados, y esto nos da un área de 2.93 metros cuadrados. Por lo tanto, B va a ser igual a la raíz de A, ¿no? Porque es una zapata cuadrada. Eso me va a dar 1.71 metros. Y aquí depende mucho de lo que escogieron. Sí, depende mucho de lo que escogieron. Cada uno de esos exámenes ha sido revisado con el B que escogieron. ¿Sí? Cada uno de esos exámenes ha sido revisado con el B que escogieron. Pero yo voy a desarrollar con un B que yo escogí. Repito, cada uno de los exámenes ha sido revisado. Póngale silencio. Apague. Ya. Cada uno ha sido revisado con el B que ustedes escogieron. ¿Sí? Yo voy a escoger otro B para que vean el procedimiento. Aún así, repito por tercera vez, cada uno de esos exámenes ha sido revisado con el B que escogieron. Entonces tenemos, con este B tenemos que recalcular el peso de la cimentación. Entonces tenemos el peso de la zapata, que va a ser igual al gamma del hormigón por el ancho de la zapata escogida al cuadrado por el H que se les dio, el asumido. Esto va a ser igual a, es muy importante las unidades. Si usted trabaja en toneladas metros, trabaja en toneladas metros. Si trabaja en kilogramos, trabaja en kilogramos, pero siempre tenga en cuenta las unidades. Si usted no toma en cuenta las unidades, le va a dar cualquier cosa y se va a equivocar, va a arrastrar el error.
Entonces, las unidades, saber unidades es cosa de colegio, ¿sí? Eso no es de universidad. Pero usted viene sabiendo unidades del colegio. Y ya eso ha pasado bastante tiempo, así que se lo tiene que saber de memoria las unidades. Entonces, 2.4 toneladas sobre metro cúbico es el peso del hormigón por 2 metros al cuadrado y por el H que se les dio 0.45 metros, ¿no? Repito, todo lo que se va a calcular aquí ha sido calculado y revisado en sus exámenes con cada uno de los B que ustedes escogieron. Aquí en este caso me da 4, pero usted vaya revisando sus multiplicaciones. Vaya revisando sus multiplicaciones. Cuidado con corregir. Cuidado con estar corrigiendo. Verifique. Que yo me doy cuenta si ha corregido o no. Toneladas, peso ahí. Tenemos peso de la columna. Lo voy a hacer más rápido para que vean que sí se puede hacer rápido cuando uno se concentra. Peso de la columna es igual al por Bx por By por la altura del suelo. Aquí tenemos el peso de la columna 2.4 toneladas metros cúbicos. Va a silencio. La columna es cuadrada, 0.4 metros al cuadrado por HS tenemos HS tenemos 0.65, eso sí no cambia porque se les dio un H asumido y se les dio un DF, ¿no? Entonces este no cambia, 0.65 metros. Eso me da 0.25, a mí me da 0.25 toneladas. Este dato les debe salir igual porque la columna es la misma y el peso es el mismo. El peso específico del hormigón. Peso de relleno. Gama del suelo por el ancho de la cimentación al cuadrado y por la altura del suelo. Esto me da 1.80 toneladas metros cúbicos por 2 metros al cuadrado por 0.65 metros y esto me da 468 toneladas. Usted suma y esto le da 9.25 toneladas. Esto representa del peso total de carga muerta más carga viva un 7.72%, menor que el 10% que asumimos. Pero bueno, ese es un dato nomás para que usted vaya tanteando cómo va la cosa. Siguiente, con este tenemos que calcular el nuevo P de servicio, que va a ser igual a la carga muerta más la carga viva, que no varía más el peso que salió de la cimentación. Y tenemos 92.7 más 27.10 más 9.25 y eso me da 129.05 toneladas. Volvemos a calcular el área, el P de servicio sobre el cuerpo admisible, y esto me dice 129.05 toneladas sobre el 45, $2.87 metros cuadrados. Lo que me da un ancho B raíz de A igual a 1.69, 1.70. ¿Qué quiere decir? Que usted, considerando el ancho B que escogió, voy a aprovechar de todas maneras para que vaya disipando sus inquietudes, que en clase no las ha disipado porque no ha preguntado o no me ha escuchado. Usted escoge un B tal que
vuelva a calcular el peso de la cimentación considerando este B y al final verificando si lo que necesita es menor o mayor a lo que asumió. Si fuera mayor a lo que asumió, usted acá arriba debe acoplarse al nuevo B que le da abajo para que esto se recalcule y usted pueda verificar que lo que necesita sea menor que lo que aprieta. Entonces, con un ancho B de 2 metros, usted tiene un peso que considera este ancho, pero le está diciendo, oiga, gracias a su esfuerzo admisible no necesita más que 1,70. No hay problema, me quedo con 2 metros, porque tengo que verificar por sigma, no después, y puede que me haga falta. Ya, entonces continuamos. Esta pregunta termina en la verificación del esfuerzo de contacto. Entonces tenemos esfuerzo de contacto, aquí lo voy a anotar. Esfuerzo de contacto va a ser igual, no, acá arriba, y ya mismo borro, así que vaya anotando, por favor, vaya anotando. Esfuerzo de contacto va a ser igual a carga sobre área. La carga es el peso de servicio calculado aquí, 129.05 sobre el área. El área va a ser el ancho que cumple, ¿no? Este cumple. Usted necesita solo esto, pero usted ya calculó todo el peso con este, entonces cumple. Ahora, en sus exámenes, si usted no escogió 1,80 o 1,75, ¿usted qué hizo? Y aquí aún así le hacía falta, ¿no? Aquí le hacía falta, en algunos casos, le hacía falta, no sé, si aquí escogió usted 1,75, aquí le salía 1,80 todavía. Y se fue acá, se fue con 2 metros. Y se fue de largo, ¿no? Si evidentemente usted en el examen no puede volver a corregir esto, ¿no? En el examen no puede volver a corregir, simplemente usted coge y continúa. Se ha calificado como usted ha continuado, porque no tiene una hoja de Excel a la mano en la que pueda verificar y corregir, ¿no? Así que si usted aquí le salió, algunos sí se fueron por un poco más, proyectándose de que tienen que verificar chequeo por sismo. Otros simplemente escogieron 1,75, acá les salió que necesitaban 1,80 y terminaron cogiendo 1,85, 1,90, no sé, algo por ahí. Se ha calificado también el procedimiento a partir de lo que han calculado allí, que para el examen no está mal, ¿no? Pero tenían que terminar la primera parte de la pregunta en este chequeo, utilizando la carga de servicio calculada. Ahora miren un error, ¿no? Pero ya a nivel de cálculo, no para el examen, sino para un chequeo, un diseño real. A usted le dice que necesita 1,70 y usted escogió 1,80 o 2 metros acá abajo, ¿no? Ya acá abajo escogió los 2 metros. Pero esos 2 metros, si bien está ampliada el área, no está considerado en el peso de la cimentación. Este peso de la cimentación está considerado con el B que usted escogió acá, de 1,60, 1,50, lo que sea, que le haya salido, ¿no? 1,70. Acá lo que hace es ampliar el área, pero no está considerado ese peso. Entonces, usted tiene que considerar en la vida real el peso con el nuevo B con el que usted se va a ir. Yo me voy con este B, 2 metros. Listo, tengo que verificar nuevamente el peso y otra vez verificar que este B que necesito sea menor que el B de acá. ¿Eso para qué? Para que esté considerado el peso real de la cimentación en el cálculo del esfuerzo. Porque si usted mantiene la carga y aumenta solo el área,
está subestimando, que es lo que les he puesto a la mayoría en una tarea, subestimando la carga. Entonces, en este caso, como si no cumple, para términos del ejemplo, pero estoy explicando, tenemos que considerar el peso de servicio total, perdón, ese no es. El peso de servicio total y el área, ¿no? La nueva área, ¿no? 2 metros, sería 4 metros cuadrados. Ahora es el momento de preguntar. Ahora es el momento de preguntar por si a alguno le queda claro. Entonces esto le va a dar 32.26 toneladas metros cuadrados. Y evidentemente el esfuerzo de contacto es menor que el Q admisible. Usted solo tenía que chequear, ¿no? Usted tenía que llegar a chequear esto. Si le daba menor o le daba mayor, usted tenía que chequearlo. Bien, no tenía que hacerlo cumplir, solo chequear en el examen. Si lo chequeó, tiene un puntaje, ¿no? No se pidió, repito, ¿no? En la primera parte, que es el arranque del problema, no se pidió que se cumpla esta condición, porque ya en clase vimos qué significaba. Ya usted escogió un B, calculó el esfuerzo de contacto, chequeó esto, bingo, hasta ahí. Listo. Si se equivocó en la multiplicación, ya eso es un problema, porque es multiplicación. Eso no debería equivocarse, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Los dos B deberían ser iguales. No deberían ser iguales. Si no, debería ser menor. Deberían ser casi parecidos, pero la condición para que satisfaga, al menos esta primera parte, es que este B recalculado para confirmar tiene que ser menor que el B que usted asumió. Si no es menor, usted debe volver a recalcular esto. Y hubo un grupo en la tarea, taller, no me acuerdo, que sí lo hizo, volvió a calcular, ¿no? Entonces, o ellos son adivinos o ellos sí pusieron atención, ¿ya? Pero ellos sí volvieron a calcular esto. Entonces, repito, la condición es que el nuevo B calculado tiene que ser menor que el B que asumió. ¿Para qué? Para que ya usted esté considerando todo el peso de la cimentación. Todo el peso de la cimentación. ¿Sí quedó claro? Sí, ¿verdad? Todo el peso de la cimentación. Repito, para el examen, usted no importa, usted escogió un valor mayor a este, le dio uno mayor, no importa que ha escogido uno mayor, se fue con este, no importa, hasta ahí tiene bien, listo, porque es examen. Si se equivocó en la multiplicación, ahí evidentemente no va a tener toda la nota. O si no llegó hasta acá, al primer requisito, no va a tener el puntaje. Segundo, cálculo del cortante en una dirección. Acá lo voy a poner. Copien porque ya mismo borro. Cálculo del cortante en una dirección. ¿Para qué nos sirve el cortante en una dirección? El cortante en una dirección ya nos sirve para determinar el peralte efectivo en una dirección de la cimentación. Por lo tanto, tenemos que calcular PU, carga mayorada, 1 de la muerta más 1.6 de la viva. Esto me da 154.6 y esto nos tiene que dar a todos toneladas, porque esto ya no es un dato que usted asume, sino que es algo de las cargas que ya se entregaron. Luego tiene que calcular el P último de la cimentación, que es 1.2 por el peso de la cimentación, que es la carga muerta que está aquí, 925. Entonces 1.2, ya este sí le va a variar porque esto depende del B que usted escogió ahí. 1.2 en mi caso de la cimentación 925, esto me da 11.1 toneladas. La sumatoria total de estos dos
porque es carga muerta más carga viva, es 165.7 toneladas. El esfuerzo de contacto último significa esfuerzo de contacto mayorado. Y en el esfuerzo de contacto mayorado viene la carga de servicio mayorada sobre el ancho con el que usted se quedó. El ancho con el que usted se quedó, ya sea el que cogió más acá porque ya le dio mayor, o usted cogió un poquito más el de acá, o si el de acá ya le cumplió, se quedó con el de acá. Ya eso depende de usted, ¿no? Pero usted aquí tiene que escoger con el que ya se queda. Entonces, si usted se queda con, en mi caso me quedo con 2 metros, voy a tener 165.7 toneladas sobre 4 metros cuadrados, y esto me va a dar a mí 41.43 toneladas metros cuadrados. Usted tiene su examen para que verifique el procedimiento en primer lugar y luego las multiplicaciones. Procedimiento y multiplicaciones. Usted se equivoca multiplicando, si se equivoca en un factor, si no le puso el cuadrado, si escogió otro gamma, ya eso está mal, ¿sí? Eso está mal, porque es simplemente una formulita de seguir, que ya lo hemos venido haciendo todo el semestre, todo el parcial. Luego, con este esfuerzo de contacto vamos a calcular el cortante. Para el cortante necesitamos un D, que en este caso nosotros le llamamos D asumido porque va a estar en función del H asumido. Entonces el D asumido va a ser igual al H, que es la altura de la zapata, H, menos el recubrimiento, y menos el diámetro de la varilla dividido para 2. Si esta es la varilla, hasta aquí. Esto es diámetro de varilla entre 2. Y la distancia entre este punto, que es el centroide de la varilla, y el borde superior de la zapata es D. Entonces este D, el H asumido se los doy, el R se los doy, la varilla usted la escoge, 14, 16, 20, la que usted haya querido escoger, no hay problema. Cuidado con estar escogiendo varillas que no son comerciales. Por ahí alguien puso en una tarea 17, eso no existe. Así que también tiene mal. Solo por poner cualquier valor. Por lo tanto, este de asumido me da 0.363 metros, o en su defecto 36, si lo hice en centímetros, no hay problema, 36.3, perdón, 3, no, está bien, 36.3 centímetros, correcto. Siguiente, L de volado, Miren que me voy a demorar un poco porque estoy terminando de explicar. La mayoría ha salido medio mal, entonces estoy aprovechando este momento para explicar lo que tal vez no puso atención en todo el parcial. Si no, yo me dedico solo a resolver y lo hago en el tiempo del examen. Entonces, el L de volado, si esta es la columna, esto es L volado. La longitud libre medida desde la cara de la columna. Entonces L volado va a ser igual a todo el B dividido para 2, como dato. B dividido para 2 menos, ¿qué tengo que restarle? La mitad pues de la columna, menos el B de la columna, dividido para 2. Y ahí me queda esa longitud. Entonces el B de la columna es 0.35 y el B es 2, entonces sería 1.25. Perdón, sería 1
menos 0,20. ¿Cuánto es el ancho de la columna? 0,40. 1 menos 20, 0,80, ¿no? 0,80 metros o 80 centímetros. Luego viene el L', que es la distancia entre el borde de la zapata y el punto crítico donde se genera la sección crítica de corte en un sentido, y esa sección crítica de corte está medida a una distancia D desde la cara de la columna. Esto es L'. Por lo tanto, L' va a ser igual al L volado menos D. L volado menos el D. ¿Qué D? El D que usted tiene aquí, asumido. Y eso me va a dar 0,47, perdón, 0,437 o en su defecto 43,7 centímetros. El primero está en metros, ¿no? 0,437 metros, 43,3 centímetros. Por lo tanto, el cortante en una dirección va a ser igual al esfuerzo último calculado por la base B y por L', ¿no? ¿Qué es lo que se busca aquí? Se busca el área sombreada. Permiso. Gracias. Esa es la planta de la zapata. Y usted a una distancia D tiene la sección de corte en una dirección. Esto es B, esto es L. O le puede poner cualquier valor ahí, cualquier valor acá, lo que sea, ¿sí? Pero usted tiene que saber que es esfuerzo por área, B por L, son dos distancias, son dos unidades de longitud, distancia, esto es área. Entonces esta área es esta. Si a usted le cambian y aquí le ponen A y por acá le ponen C, no, el profesor no me enseñó con A y C, no lo puedo hacer. No, yo les enseño el concepto, área. Se genera ahí en la sección crítica de corte, por lo tanto el L' va a ser esta distancia y B va a ser esta distancia, que en este caso le puedo llamar B porque es cuadrado, pero si no, yo le pondría lo que me dice aquí, A. Y ya, yo sé qué es eso. Entonces esto me va a dar igual a 41,43 toneladas metros cuadrados por el B, que es 2, por el 0,437 metros, que es L', ¿no? Por lo tanto, el cortante en una dirección me va a dar 3620 toneladas. ¿Por qué? Metros cuadrados se elimina con metros cuadrados. Listo, hasta ahí tenía cálculo de cortante en una dirección, hasta ahí ya tenía asegurados 1,5 puntos, ¿no? Siguiente, cálculo del peralte. La voy a borrar acá. Cálculo del peralte. El peralte es una fórmula y me preguntaron, ingeniero, ¿ponemos la fórmula? Sí, ponga la fórmula directa, no hay problema. Entonces el peralte en una dirección, de 1 va a ser igual a ¿qué? Al cortante en una dirección, phi por 0,53 por lambda por raíz de F'C por BW, que dice la fórmula, y nada más, ¿no? Hasta ahí, ya está despejado. Phi, ya listo.
de 1. Si yo tengo F'C en kilogramos centímetros, evidentemente tengo que trabajar la unidad de B en centímetros y el cortante en kilogramos por centímetro. Bueno, en kilogramos, porque es un cortante. Toneladas es kilogramos, perdón, momento es kilogramos por centímetro. Por lo tanto, perdón. Se lo multiplica por 1000. Correcto. Entonces tenemos lo que le dio allá, 36.27 por 1000, y esto le da kilogramos. Ya, simple transformación de unidades, ¿no? Ya, eso es básico. Siguiente, el phi para corte, 0.75 por 0.53. Lambda, recordemos que es un factor que depende del hormigón, del peso del hormigón, y esto es un peso normal. No es un hormigón especial que pese menos o que pese más, es una densidad normal. Esto es 1, 280 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Recuerden que la raíz de F'C mantiene su misma unidad. No es que me quede la raíz de kilogramos sobre centímetros, no, se mantiene la unidad. ¿Y qué es BW? Es la longitud de la sección crítica de corte. Es esta longitud, que viene a ser igual a A, si le llamara A. En este caso es B. Pero ¿en cuál? ¿En qué? En centímetros. Entonces 200 centímetros. Por lo tanto, de 1 me va a quedar en centímetros. Y de 1 me va a quedar 27.22 centímetros. Listo. Otro 0.5 puntos ahí. Ya casi llega a la mitad. Siguiente. Cálculo de cortante en dos direcciones. Rápidamente, para el cortante en dos direcciones necesitamos, la fórmula es cortante en dos direcciones igual a el esfuerzo de contacto, que ya lo tengo calculado, por el área sombreada. ¿Qué área sombreada? En este caso, para las dos direcciones, usted tiene una sección crítica que va a estar, el límite de la sección crítica va a estar medido a D medio desde la cara de la columna. De aquí a acá, D medios, D medios, D medios y D medios. Y todo lo demás es el área sombreada. Por lo tanto, vamos a necesitar, esto lo dejamos aquí pendiente, vamos a necesitar B sub O en X, que viene a ser esto, B sub O en X, que es la base de la sección crítica. Tenemos D, porque un medio más un medio D, D por la base de la columna en X, que D más la base de la columna en X, y esto me da D igual a 0.363 metros más 0.40 metros, y esto me da 0.76 metros. Luego, BOY, tenemos la misma base, BOY. Sí, a ver, estoy poniendo, redundando, BX, ¿no? La base de la columna en X, BY, la base de la columna en Y. Tenemos el mismo D, .76 metros. Ya tenemos un cateto y una base y una altura, ¿no? El perímetro, yo necesito el perímetro. Sería 2 veces la base más 2 veces la altura. Como es cuadrado, el perímetro se va a llamar BO. Esto va a ser 4 veces. Bueno, ya, como ya lo tenemos en estas unidades, en estas nomenclaturas, entonces vamos a poner 2 veces BOX más 2 veces BOY. Y esto va a ser igual a
4 veces 0.76 metros, ¿no? Eso me da, correcto, 3.052 metros. También yo necesito el área sombreada. Área sombreada. Para calcular aquí. Esto es para los peraltes, pero el área sombreada es para el cortante. Entonces esto va a ser igual a P cuadrado, que es todo el área, menos base por altura, que es el rectángulo o cuadrado intermedio, menos BOX por BOY. Y voy a tener 4 metros cuadrados menos 0.76 al cuadrado. Y eso me va a dar 3.42 metros cuadrados. Reemplazo acá 41.43 toneladas sobre metros cuadrados por el área sombreada, 3.42 metros cuadrados, y voy a tener un cortante de 141.58 toneladas. Preguntas, a ver, preguntas, en el momento. Bueno. Bien. Y hasta ahí tenemos el cortante en 2 direcciones. Esa era parte de otra pregunta, cortante de 2 direcciones. 75. Peralte en 2 direcciones. Fórmula nada más, 3 formulitas. Primer formulita. D2A va a ser igual al cortante en 2 direcciones para pi por 0.53 por 1 más 2 beta por lambda por raíz de f' c y por b sub o. Siguiente fórmula, D2B, pi por, pi por 0.53 por 1 más 2 beta por lambda por f' c por b sub 0, que la parte de arriba es a 1, es 1.1, Sí. pi por 1.1, correcto, f' c por la potencia y de 2c sobre pi 0.27 2 alfa s, el d asumido, que es el que tenemos, b sub 0 lambda f' c y bo. Voy a escribir los datos de estas maneras. Tenemos el cortante en 2 direcciones, 141.58 por 1000, silencio, por 1000, y esto me da en kilogramos. Luego tenemos 0.75 por 1.1 por 1 por 280 kilogramos centímetros cuadrados raíz por b sub o, 305 305.2 centímetros si quieres, si no 305, no hay problema. Siguiente, 1.41.58 por 1000, esto me da en kilogramos, sobre 0.75 por 0.53 por 1 más 2. ¿Qué es beta? Beta es la relación de el lado largo de la columna entre el lado corto de la columna.
Entonces, como estas son cuadradas, el lado largo es el mismo que el lado corto, esto es 1 por lambda, que es 1 raíz de 280 kilogramos centímetros cuadrados por 305.2 centímetros. Y por último 0.75 por 0.27 por 2 más, aquí es más, perdón, 2 más central 40 por el de asumido en centímetros 36.3 centímetros sobre B sub O 305.2 centímetros por 1 por 280 kilogramos centímetro cuadrado raíz por 305.2 centímetros. Todo esto bajo 141.58 por 1000 y eso me da en kilogramos. Ya está. Reemplaza en su calculadora y le van a dar los valores que usted tenga, ¿no? Centímetros, siempre y cuando haya ingresado bien los datos, va a tener los valores correctos. Así haya arrancado con el B que sea. Y esto va a 20, 26 centímetros. Por lo tanto, dice la pregunta, el ítem del examen dice: cálculo del peralte en 2 direcciones. Usted tiene que llegar a determinar los peraltes en 2 direcciones y se acabó. Siguiente, diseño del acero de refuerzo. Para usted diseñar el acero de refuerzo necesita un D ya de la zapata o de plinto, ¿no? Pero ya el D final. Para llegar al D final usted tiene que determinar cuál es el D que le va a satisfacer todo. Por lo tanto va a escoger el mayor entre el D1 y los 3 del D2. El máximo es el D escogido, o el D final va a ser igual el máximo entre D1 y los D2, ¿no? Por lo tanto esto va a ser 33.6 centímetros. Ahora sí, la altura de la zapata o del plinto, como vulgarmente se le llama, va a ser igual a ¿qué? A D, que ya lo determinó, más el recubrimiento más el diámetro de varilla entre 2. Entonces el D que tiene es 33.6 más el recubrimiento, que cogimos un recubrimiento de 8 centímetros, más la varilla, yo escogí una varillita de 14 escogí, ¿verdad? Sí. Ya, entonces esto es igual a 1.4, todo está en centímetros, no lo estoy poniendo por obviedad, pero al final tengo que poner la respuesta, ¿no? Y esto me va a dar, déjenme verificar acá, de todas maneras, no confíen en mí, 8 más 0.7, 42.3, correcto, o sea, 42.3 centímetros o 0.423 metros, ¿no? Bien, aquí usted ya tiene un HZ. Listo. Usted puede haber continuado su cálculo a partir de allí, porque son cálculos. Pero uno cuando diseña no le va a decir al maestro en el plano: oiga, la altura de la zapata es de 42.3 centímetros. El ingeniero no lo puede redondear. Entonces usted tiene que adelantarse a eso, tiene que demostrar que conoce de procesos constructivos. Entonces va a decir: ok, me voy a quedar con 45. Y si quiere redondearle porque quiere ahorrar platita, déjelo en 43, es un número cerrado en centímetros. Si no, déjelo en 45. Mayor diferencia no va a existir. Pero bueno, 45 centímetros. Como usted escogió un 45 centímetros final,
Yo en mi caso escogí 45, ¿sí? Pero usted pudo haber continuado con esto. En el cálculo usted pudo haber continuado con esto y no pasa nada. Pero si le cambia el H a un valor un poco mayor, está bien. ¿Por qué? Porque usted va a calcular un nuevo D. Un nuevo D que va a ser igual a H menos R menos... ¿Ya? Porque usted aumentó. Evidentemente este D le va a salir lo mismo. ¿Cuánto más? Si de 45 le resta 42.3, usted aumentó 2.7. Evidentemente el D le va a aumentar lo mismo. 2.7 más 23.6, 36.3. 36.3 centímetros es el nuevo D cuando ya usted planta una H de zapata ya cerradito, ¿no? Evidentemente el D le va a dar mayor, pero cumple. Si con 33.60 cumple todo el cortante, con un poquito más también lo cumple. Al final, recuerde que todo en el cálculo usted puede continuar a partir de allí, pero al final usted dirá, ingeniero, pero si en la base que usted aumentó el área calculó nuevamente el peso, y si usted aumenta el espesor de la zapata, ¿por qué no calcula nuevamente el peso? No lo calculamos por el momento, pero en la vida real, o sea, en un trabajo real, usted sumar ese peso y verificar y ir chequeando. Ahora, este B que le va a obtener, evidentemente va a ser menor que el B que calculó inicialmente. No, tenemos que ir ahorita. Pues el día viernes que tenemos la otra clase, vengan, les recomiendo que vengan. Porque allí vamos a terminar de aclarar esto. Ya ahorita por el tiempo no lo vamos a poder hacer.